3, 2, 1. Bueno, pues buenos días, buenas tardes y muy buenas noches a toda Iberoamérica que nos ve desde este evento especial de ISACA justamente Iberoamérica. Somos el socio tecnológico del evento InfoSecurity México. Bienvenidos a la charla Resiliencia ante los nuevos escenarios de interrupción, presentada por Ramiro Merchán, socio director de Infraestructuras Seguras, y Carlos Villamizar, director de operaciones de Global Suite en Bogotá, Colombia. Bienvenidos a esta sesión. Los invitamos, por supuesto, a participar activamente con nosotros a través de sus preguntas, las cuales vamos a dar lectura al final de la sesión. Así que, pues, bienvenidos a todos. Y quiero ceder la palabra a Joan Barceló. Joan Barceló es representante del capítulo ISACA en Barcelona. Joan, muy buenas noches para ti. ¿Cómo estás? Buenas tardes, buenos días para vosotros. Fantástico. Gracias. Muy contento de estar con vosotros. Al contrario, Joan, pues adelante, te cedo la palabra para que presentes a nuestros speakers, panelistas, ponentes del día de hoy. Pues muchas gracias, Sergio. Bueno, buenas tardes a todos de nuevo, o buenos días en esta segunda ponencia que espero que sea muy interesante. El título, Resiliencia ante nuevos escenarios de interrupción, realmente promete, ¿no? Les voy a presentar a Ramiro Merchán, que es ingeniero de sistemas colombiano. Buenas tardes, Ramiro. Bienvenido. Buenos días. Buenos días. Ingeniero de sistemas colombiano con especializaciones en desarrollo de software y seguridad informática. Experiencia profesional de más de 15 años en continuidad de negocio y planes de recuperación de desastres. Es un nicho muy bueno en estos días que corremos, ¿no? Sí, señor. Consultor en empresas del sector de gobierno, energía, financiero e industria. Posee las certificaciones CISA, CISM de ISACA, CDCP de Disaster Recovery Institute International, conferencista internacional y docente universitario, miembro fundador de ISACA del capítulo de Bogotá, actualmente es socio director de Infraestructuras Seguras. Y también tenemos con nosotros a Carlos Villamizar. Buenas tardes, Carlos, bienvenido. Ingeniero en sistemas colombiano también, especialista en auditoría de sistemas de información, experiencia por más de 25 años en gobierno de tecnologías de la información, auditoría, riesgos y controles, seguridad de la información y continuidad de negocios. Es miembro fundador de ISACA Capítulo Bogotá también y expresidente del capítulo durante 2007-2009. Premio John Cuyers, si no lo he pronunciado bien, disculparme, ISACA 2010, posee las certificaciones CISA, CISM, CGIT, CERRIS, lo tienes todo, Carlos. ISO 27001, ISO 22301, COVID-T Foundation Certificate, conferencista internacional, instructor calificado por APMG para los cursos de preparación de CISA, CISM, CGIT, CERRIS. Ha sido consultor en empresas en sector de gobierno, energía, petróleo, financiero e industrial. Y desde 2012 trabaja con Global Suite Solutions y actualmente es director de operaciones en Colombia. Así que tenemos dos potentes panelistas, conferenciantes, y sin más os paso la palabra para que nos ilustréis sobre la resiliencia ante nuevos escenarios de interrupción. Adelante, muchas gracias. Ok, encantado, muchas gracias. Bien, está cargando la presentación. Ramiro, por favor, ¿me confirma si me escuchan bien? Está bien. Aquí la escucha bien, Carlos. Ok. Listo. A ver que aparezca la presentación. Bueno, en primer lugar, complacido, muy agradecido con todos los diversos comités encargados de preparar este evento denominado Ciberseguridad, un desafío que trasciende fronteras. Muchas gracias al capítulo ISACA Bogotá por habernos nominado para este evento. Y pues vamos a dar inicio a la sesión. Esta es la agenda que tenemos planteada para la sesión de esta tarde. Vamos a hablar una pequeña introducción, vamos a hablar sobre nuevos escenarios de interrupción, sobre los planes de continuidad adaptativos y vamos a plantear una serie de conclusiones. Privilegiado, me complace mucho realizar esta sesión con mi colega y compañero Ramiro Merchán. Y aquí lo que hemos hecho es unir
juntar conocimientos y experiencia tanto de él como de la mía, vamos a hablar de este tema. Aquí también cumpliendo un poco con lo que se planteaba en la sesión de inauguración de este evento por parte del presidente de ISACA Madrid, Ricardo Barraza, en que realmente lo que estamos compartiendo aquí es conocimiento. Entonces, pues iniciemos. Fíjense que en las sesiones que tienen, que están incluidas para el día de hoy, estamos hablando de resiliencia. Por lo tanto, lo primero que traemos a colación aquí dentro de esta parte introductoria es de dónde proviene esta palabra. Esta palabra proviene del latín resiliere, que incluye dos partes, un prefijo, el prefijo re, y el verbo salire, que quiere decir saltar. Y esto se traduce en volver de un salto, saltar hacia atrás. Etimológicamente, este es el origen de la palabra resiliencia. Pero también en esta imagen ya estamos viendo una serie de eventos disruptivos que han ocurrido, como el atentado a las Torres Gemelas el 11 de septiembre, el 11 de marzo del 2020, el terremoto que afectó a Japón, y más recientemente el caso de la pandemia que fue declarada el 11 de marzo como precisamente eso, ya por parte de la Organización Mundial de la Salud, como una pandemia. Coincidencialmente, estos tres eventos disruptivos tienen algo en común, y es el que se presentaron un día 11 de algún mes de algún año. Y traemos a colación ya una definición más formal. Si bien es cierto, en la presentación anterior se plantearon dos conceptos de resiliencia, pues el concepto que traemos aquí es extraído de la norma ISO 22316 del 2017 sobre la resiliencia organizacional, la capacidad de la organización para anticiparse, responder y adaptarse a perturbaciones inesperadas. Aquí es importante recalcar que en esta norma ISO lo que vamos a encontrar es una serie de principios y atributos para la resiliencia organizacional. Bien. Como contexto de lo que vamos a presentar a continuación, pues traemos una serie de estudios de análisis desarrollados por diversas fuentes. Una de estas fuentes es el quinto informe realizado por el Disaster Recovery Institute Internacional sobre tendencias de la resiliencia y la gestión de riesgos globales. En este reporte, que data de finales del 2019, que tiene 27 páginas, lo que se plantea por parte de los expertos es identificación de tendencias claves acerca de la continuidad de negocios y la resiliencia organizacional. Hay un hallazgo clave en el informe, y es que con base en 20 riesgos que se plantean a los encuestados dentro del informe, se establecieron los 10 riesgos más críticos. Dentro de esos 10 riesgos más críticos, en primer lugar, pues tenemos todo lo que tiene que ver con ciberataques. En segundo lugar, tenemos fugas de datos. En el tercero, cortes de las tecnologías de información, ya sea debido a fallas técnicas o errores humanos. En el cuarto lugar, hablamos de desastres naturales. Y en el quinto, lo que tiene que ver con fallas en la gestión. Esto asociado especialmente a las carencias de liderazgo efectivo en situaciones de crisis. A los encuestados se les preguntó para poder determinar unos resultados finales desde el punto de vista de la probabilidad y desde el punto de vista del impacto, cuál era la probabilidad de ocurrencia en su organización o cuál era el impacto en su organización asociado con cada uno de esos 20 riesgos considerados. El índice por el impacto, que es lo que vemos en la parte derecha de la imagen, en el cual pues están rankeados del 1 al 10, ya mencioné los 5 primeros, pero fíjense, y aquí nos llama particularmente la atención, que en el nivel 12 apareció el riesgo de pandemia. ¿Qué quiere decir esto? Que inicialmente este riesgo de pandemia pues no era considerado dentro de las organizaciones como uno de los riesgos más críticos. Otra fuente, otro estudio, ya por parte del Business Continuity Institute, en la parte europea, es el informe del escaneo del horizonte. Este informe pues incluye 56 páginas, se liberó en marzo del 2020, realmente se realizó con base en encuestas realizadas al finalizar el último trimestre del año anterior. Por aquí está cargando nuevamente la presentación. Ok.
con base en encuestas. Estas encuestas fueron diligenciadas en esta oportunidad por 665 participantes que correspondían a 74 países de 19 diversos sectores económicos. La imagen que estamos viendo aquí tiene que ver con, de acuerdo a los resultados, lo que había ocurrido en los últimos 12 meses, o sea, lo que había ocurrido en los 12 meses precedentes, en el año 2019. Se establecen 4 cuadrantes, cada uno con combina en este caso la frecuencia y el impacto. Fíjense que el riesgo que tiene que ver con enfermedades no ocupacionales, donde podríamos introducir una pandemia generalizada, una epidemia, pues realmente está ocupando en el cuadrante inferior derecho, está ocupando la última posición. También se preguntaba en esa encuesta acerca de qué iba a pasar en los siguientes 12 meses, que ya es esta imagen en la cual ya hay una combinación de probabilidad por impacto, también nuevamente 4 cuadrantes, y aparecen rankeados en el top 5 los siguientes amenazas. En el primer nivel, pues todo lo que tiene que ver con ciberataques. En el segundo nivel, cortes en las telecomunicaciones y las tecnologías de información. En el tercer nivel aparece todo lo que tiene que ver con clima adverso, desastres naturales. En el cuarto nivel, afectaciones sobre las infraestructuras críticas, y en el quinto y en la quinta posición, pues todo lo que tiene que ver con carencias en habilidades o talento humano, o sea, la pérdida de talento humano. Nuevamente, el tema de enfermedades ocupacionales, donde podríamos incluir las epidemias o las pandemias, figura en, bueno, aquí estoy resaltando quién está en el primer nivel, que es los ciberataques, y en el último nivel, pues va a aparecer las pandemias. Fíjense en el cuadrante inferior izquierdo cómo quedó rankeado, cómo quedó ubicado esta amenaza en el último nivel. Pero aquí entonces viene la pregunta, ¿y qué pasaría ahora en un plano real en el cual, pues, la pandemia se ubica en el primer cuadrante, donde hay un alto impacto y una alta probabilidad? Y lo que es más preocupante, ¿qué pasaría si juntamos y unimos diversos escenarios de riesgo? Por ejemplo, un ciberataque en tiempos de pandemia. ¿Cómo estamos preparados para afrontar situaciones combinadas como estas? Y esto dentro de un entorno VUCA, lo que se conoce como un entorno VUCA. Para quienes de pronto no han escuchado sobre este concepto, el entorno VUCA lo que considera son características típicas de volatilidad, y para no ir más lejos, precisamente ayer veíamos cómo las bolsas de valores de algunos países se ven afectadas por restricciones que se están implementando nuevamente en la Unión Europea. Incertidumbre, en inglés uncertainty, que tiene que ver, por ejemplo, en este caso con cuándo va a finalizar esta situación en la que estamos en este momento, cuándo va a finalizar la pandemia. Complejidad, pues vemos que todo lo que está ocurriendo en este momento y que afecta a las organizaciones está inmerso dentro de un entorno complejo. Y por último, la ambigüedad. Y la ambigüedad inclusive derivada. Se perdió la presentación, Ramiro. Gracias. Ambigüedad derivada inclusive por parte de las mismas organizaciones encargadas de dar las pautas de atención de esta pandemia. Al principio de la pandemia, pues se hablaba de que el tapabocas o la mascarilla únicamente la debían llevar personas que estuvieran enfermas, no todas las personas. Después que la usáramos todas las personas, después en unos países sí, en otros países no, pues es algo ambiguo que a la larga genera confusión. Y por último traigo a colación este informe. Bueno, son hallazgos identificados en un informe de Ernst & Young de qué tan resiliente está siendo su empresa durante el COVID-19, en el cual se plantea que las empresas responden a la interrupción generada por el COVID-19 en 3 horizontes.
En un momento inicial, con una fase de respuesta, que típicamente se dio al inicio de la pandemia, en la cual como características se encuentran que en respuesta a la crisis las empresas se centran en continuidad de negocios y seguramente mejorar sus planes de gestión de crisis, en los cuales algunos eventualmente fallarán, las interrupciones en el lugar de trabajo aumentan dramáticamente, lo que se busca es asegurar el capital de trabajo y la liquidez, y se debe establecer gobierno para priorizar y tomar decisiones de la crisis. Una segunda etapa que es de estabilización y recuperación, en la cual pues hay una gran presión sobre el negocio, se administra el negocio de manera restringida y liderando a través de las interrupciones continuas del negocio. Se comienza a pensar en la reinvención y activar fuentes de ingresos alternativos para cubrir las obligaciones que tienen las organizaciones y preparar la organización para cambios requeridos por los gobiernos, máxime cuando encontramos que hay regulaciones de nivel local, de nivel regional, de nivel nacional, que inclusive unas van en contravías de otras. Y por último, una fase de transformación en la cual se espera que haya finalizado la crisis y que dentro de esta fase de transformación posiblemente haya rebrotes. Precisamente estamos en una fase en la cual en Europa se habla de segundos rebrotes en algunos países que está impactando severamente. En Estados Unidos escuchaba ayer una noticia en la cual se habla de posibles terceras oleadas de la pandemia, en la cual pues esto genera nuevamente incertidumbre asociada con el concepto anterior, y en el cual básicamente lo que se busca es que las organizaciones se recuperen de los retos construyendo una empresa resiliente, reformulando el futuro y transformándose para tener éxito y poder resistir, recuperarse y mejorar continuamente frente a esta situación que estamos viviendo hoy en día. Es la reinvención y el rediseño de procesos centrales en un mundo posterior al COVID-19. Y ya con esta introducción, pues los dejo en compañía de mi colega Ramiro Merchán, quien continúa con la presentación. Vale, Carlos, pues muchísimas gracias. Buenas tardes a todos los escuchas. Y igualmente reiterar los agradecimientos a los capítulos que hicieron posible este grandísimo evento, este magno evento. Y especialmente también al capítulo Bogotá, quien nos apoyó en poder ser partícipes del mismo. Bien, de acuerdo con la introducción y con la presentación que se organizó con el Inge Carlos, digamos que de lecciones aprendidas que quedaron de del desastre de las Torres Gemelas del 11 de septiembre de 2001, por el año 2001-2002 se comenzaron a hacer los análisis post del caso de las Torres Gemelas y apareció un concepto que se denominó en continuar el negocio el peor escenario de desastre. Y el peor escenario de desastre, digamos, lo definieron estudiosos como Harvard en este tema, dijeron: un peor escenario de desastre es aquel donde una compañía pierde en un solo evento, pierde personas, pierde vidas humanas de los colaboradores, proveedores, clientes, pierde instalaciones físicas, pierde procesos y pierde datos. Digamos que con esa configuración de 4 situaciones graves, se podría decir, si yo llego a sufrir eso en un solo evento, podríamos estar en el peor escenario de desastre. Y a partir de ahí, los planes de continuidad del negocio y los planes de recuperación de desastre y los planes de contingencia comenzaron a tener ese enfoque de debo pensar qué es lo peor que nos puede suceder, ¿cierto? Entonces, tomando en cuenta el primer estudio que mostraba Carlos, el del DRI, el reporte número 5, sobre tendencias de riesgos de interrupción en el año 2020, aquí en la figura que estábamos proyectando, apareció un tema que se configuró en esa época, que se llamaba la rueda de la crisis. Vamos a tratar de explicar en qué consiste este tema. En 2001-2002 decían uno tiene que hacer estudios sobre riesgos, tiene que hacer un estudio sobre riesgos y prepararse para los riesgos más importantes. El quinto reporte nos está diciendo, miren, de acuerdo al tamaño de aquí de la circunferencia, y de acuerdo a ese quinto reporte, los ataques cibernéticos están en primer lugar. En el segundo lugar están las interrupciones de tecnología, los desastres naturales, fallas técnicas de infraestructuras críticas, se ve como uno de los riesgos importantes, colapsos financieros, ataques a las infraestructuras país y ataques a las redes sociales. Digamos que tomamos de esos 20
de esos 20 riesgos que dicen estas tendencias, los más importantes, y normalmente, ¿qué ha sucedido en los ejercicios de riesgos y de continuidad del negocio? Que las compañías pensamos que nos va a suceder un solo riesgo. Preparamos los planes para ataques cibernéticos y estamos considerando que solamente vamos a sufrir ataques cibernéticos y que lo vamos a aislar y vamos a contener ese riesgo y vamos a superarlo. Otro escenario, vamos a sufrir una interrupción total de los servicios de TI. Entonces vamos a pensar que se nos fue el data center y pensamos en recuperar el data center, pero no pensamos en que estos escenarios se nos combinen y traigamos los escenarios más complejos, que también fue otro de los conceptos que se mencionó en una de las conferencias el día de ayer, donde se hablaba de los nuevos escenarios hacia 2030, donde decía hay que pensar en escenarios más complejos. Entonces, por costumbre y por lo que hemos visto en las organizaciones, siempre hemos pensado que los riesgos nos pueden suceder, pero creemos que somos indemnes a los riesgos, y los riesgos de interrupción pensamos que no nos van a suceder nunca. Y cuando los pensamos, los vemos como riesgos aislados. Si vamos a la siguiente lámina, porfa, la persona que esté moviendo allí. Acá. Esto, en la siguiente, la rueda de la crisis dice, piense en escenarios más complejos. Piense en escenarios más complejos. Combine escenarios de riesgo. Entonces aquí, a modo de ejemplo, dice, hacemos ver la rueda de la crisis como ruletas, donde hay una ruleta interna que fue la lámina anterior, y ponemos una ruleta externa y comenzamos a hacerla girar. Y supongamos que sufrimos un ataque cibernético y a la vez, estando en medio del ataque cibernético, se materializan fugas de información. Entonces, tenemos dos riesgos que son muy factibles de suceder, que me ataquen y me sustraigan información. Entonces, este es un escenario complejo. Y eso es lo que llamó Harvard en su momento la rueda de la crisis, haga girar la ruleta. Otra combinación que pudiera darse. Sufrimos un desastre natural y eso nos lleva a un colapso financiero. Otro escenario aquí a modo de ejemplo, porque la idea es hacer girar la ruleta uno por uno e ir identificando cuáles son esos escenarios más complejos que son más importantes para la organización, y obviamente pues tener un panorama de escenarios mucho más amplio y tener unas estrategias de continuidad de recuperación y de seguridad pues mucho más acordes a lo que nos pudiera suceder. Entonces, aquí hablaba del estudio del quinto reporte, dice, mira, hay fallas en las infraestructuras críticas, está catalogado, creo que está como de sextos o séptimos en el reporte que nos dice el DRI, y dice, mire, las empresas hoy en día deben prepararse para apagones, deben prepararse para interrupciones totales de energía eléctrica y deben prepararse para interrupciones de los servicios de telecomunicaciones. Y ellos lo argumentan muy sencillo. Las infraestructuras con las que fueron construidas nuestras tecnologías de comunicaciones ya comienzan a tener un tiempo de obsolescencia estas máquinas y es posible que comiencen a presentarse fallas. Con las telecomunicaciones, el reporte lo que dice es adicional a que también es una infraestructura de telecomunicaciones donde tenemos equipos nuevos, equipos seminuevos y equipos muy antiguos o semiantiguos, también van a comenzar a sufrir estas fallas, adicionando el tema de que la conectividad, la demanda de la conectividad creció en estos momentos por estar confinados. Entonces dice, prepárese porque esto va a suceder. Entonces, una falla prolongada de energía o una falla prolongada de telecomunicaciones me lleva a interrupciones de TI. Y las interrupciones de TI, pues me lleva a las parálisis de servicios, etc. Entonces, lo que nos dice el ejercicio es simplemente coja la rueda de la crisis, coja los diferentes escenarios de riesgo, superponga uno sobre otro y mire esos escenarios complejos, cuáles serían los más probables y los más paralizantes, y con base en ese punto de partida, pues determine sus estrategias de seguridad y de continuidad del negocio. Bien, ¿qué es lo que pasa ahora? ¿Qué significa la pandemia en el centro? Pandemia COVID-19. Que nosotros estamos acostumbrados a pensar en nuestras estrategias de recuperación y nuestras estrategias de continuidad, las estábamos pensando que todo nos iba a suceder seguramente en el edificio principal donde trabajamos, en nuestro data center, etcétera, pero ahora tenemos una realidad. Cualquier escenario de riesgo que se materialice, simple o complejo, nos obliga a pensar en que la resolución de esos escenarios, en la respuesta y la recuperación de esos escenarios, nos obliga a tener en cuenta el tema de que estamos confinados, de que estamos con medidas de bioseguridad, bien sea que me toque desplazar gente a un centro alterno de operaciones, allá tengo que tener restricciones de bioseguridad. Que me toca trasladar el procesamiento a un data center alterno, allá también tengo que cumplir medidas de bioseguridad. Entonces no voy a tener toda mi capacidad instalada en este momento. Entonces vamos a tener que lidiar con tres, así lo vemos nosotros. Vamos a tener la combinación de escenarios más las restricciones que nos está imponiendo el manejo de bioseguridad de la pandemia. Porfa, la siguiente lámina. Bien.
Vamos a hablar de un concepto que nosotros queremos impulsar y que, digamos, queremos proponer y digamos, en la literatura de seguridad de la información se habla de un concepto de seguridad en defensa en profundidad y apareció hace unos pocos años un concepto de seguridad adaptativa y, digamos, la conclusión que hemos podido sacar de qué es la principal diferencia, cuál es la principal diferencia entre estos dos conceptos, es que en el segundo concepto de seguridad adaptativa se habla de la velocidad de respuesta. Me sucedió y todo se origina en las amenazas desconocidas. Se materializa una amenaza desconocida, su capacidad de respuesta es la detección y la reacción temprana, y eso lo hemos denominado en unos frameworks seguridad adaptativa. O sea, el enfoque de defensa en profundidad era más identifique, trabaje sobre amenazas conocidas y prevenga. Aquí ya la seguridad adaptativa dice reaccione rápido. Lo mismo va a suceder con los planes de continuidad del negocio. Los planes de continuidad los teníamos pensados y los DRPs para unos escenarios puntuales como los que mencionábamos minutos atrás. Y ahora, con esta incertidumbre que mencionaba Carlos, con este escenario de que no sabemos qué medidas vienen, qué medidas legales van a cambiar hoy, el tema de toda esta incertidumbre en la que nos estamos moviendo y en la que estamos nosotros, digamos que lo único cierto en este momento es la incertidumbre, pues los planes de continuidad también tienen esa situación, los diseño para un escenario y se materializa el otro, o una combinación de escenarios para los que no está preparado. Entonces me va a tocar tener un plan de continuidad, un plan de recuperación estándar a la columna vertebral, llamémoslo así, del negocio, y adaptarlo dependiendo de la situación que se materialice. Entonces vamos a presentar ese concepto en tres slides, en tres, digamos así, imágenes. Arranco. ¿Cómo trabaja hoy en día una compañía normalmente? ¿Cómo trabaja hoy en día? Y esto es tomado de casos prácticos de lo que hemos visto en organizaciones aquí, principalmente en Colombia, y que podría aplicar para muchos países de aquí de Latinoamérica y seguramente para algunas compañías de España, de Iberoamérica. Digamos, vamos a ilustrar en esta gráfica y luego los retos que nos esperan. Digamos que aquí en esta lámina, en la parte inferior izquierda, se habla de unas oficinas administrativas, es donde está, digamos, todas las operaciones core, donde nos reunimos todos los días normalmente con nuestros compañeros. Estamos hablando de un momento antes de la pandemia. Y estas oficinas, a través de una infraestructura de telecomunicaciones que nos suministran uno o más proveedores, nos permiten conectividad con el data center principal que está aquí a la izquierda arriba, o con el data center alterno que está a la derecha arriba. Entonces, digamos, este proveedor de infraestructura nos permite conectarnos desde nuestras instalaciones físicas a estos dos data centers, y normalmente si hemos sido lo suficientemente precavidos, desde los dos data centers tengo salida a internet. Si se cae el principal, salgo a internet, y me voy por el alterno. Si se cae el principal, el data center, pues me voy al alterno, y por el alterno tengo salida a internet, etc. Digamos que nos da cierta capacidad de resistencia, de resiliencia a una falla o interrupciones de comunicaciones o fallas en el data center principal. Bien, también aquí en la parte inferior derecha hemos ilustrado lo que serían las oficinas comerciales, o lo que llamaríamos oficinas remotas o puntos de atención a los usuarios o a los clientes, y que no están en estas oficinas administrativas, sino que están en otras localidades, en otras ciudades, en otros países. Entonces, digamos que allí también, a través de una infraestructura de comunicaciones, estas oficinas remotas se conectan al principal o al alterno y salen a internet. Y si hemos sido lo suficientemente preventivos, normalmente tenemos una instalación B por si la instalación administrativa principal falla. Si tenemos problemas de ocupación o de uso esta C, nos vamos a un centro alterno de operaciones. Si hemos sido preventivos y si la compañía ha contemplado ese riesgo y tiene este centro alterno de operaciones o CAO. Algunos no lo tienen, o algunos lo tienen muy subdimensionado, de que tenemos ahí un espacio físico y en algún momento lo vamos a ocupar. Digamos que esto es la ilustración de cómo fluyen los datos. Aquí en la mitad a la derecha hay dos láminas que reflejan lo siguiente. Vamos a pensar que esta es una compañía del sector manufacturero. Entonces acá está la fábrica de producción de esta compañía, y aquí más a la derecha estamos ilustrando la cadena de suministro de todas las materias primas que llegan a esta fábrica, de todos los empaques, de todos los envases o productos terminados que se remanufacturan, llegan a través de una cadena logística acá a la fábrica. Aquí se hace el procesamiento, se hace la construcción o elaboración de productos, y nuevamente salen a la cadena logística para llevarlo a nuestros puntos de despacho, a nuestros puntos de venta o a nuestros puntos de distribución. Digamos que ese es un esquema normal, pensando, digamos, acá en una compañía que involucra los dos mundos, el mundo industrial y el mundo de los datos, que a veces pensamos que nuestras compañías son solamente datos.
la fábrica también se conecta a través de nuestros proveedores de telecomunicaciones a las aplicaciones que están en el centro de cómputo principal o en el centro de cómputo alterno. Digamos que hasta ahí estamos tratando de ilustrar un modelo de empresa tipo de aquí, de nuestras latitudes. ¿Qué pensamos normalmente frente a red? Devolvámonos una lámina todavía y devolvámonos una lámina. ¿Qué pensamos normalmente frente al tema de riesgos? Que el desastre solo ocurre en instalaciones centrales. Normalmente pensamos que hay un desastre acá o acá en el data center, entonces estamos preparados solamente para esos dos escenarios. El centro alterno de operaciones normalmente está subdimensionado. Normalmente, digamos acá, si es una empresa, digamos, por dar un promedio de empresa de 600, 700 empleados, pensamos en un centro alterno de los procesos críticos y nos dan, digamos, 60, 70 empleados o funcionarios críticos que necesitamos en un centro alterno de operaciones, pero no tenemos 70 puestos ahí en ese centro alterno. Normalmente los tenemos centros alternos de 25 o 20 personas y le apostamos a trabajar por turnos. Digamos que ese es como el concepto con el que se ha venido manejando. En el centro alterno de cómputo están solamente respaldadas las aplicaciones que se han considerado críticas para el negocio, no la totalidad del centro de cómputo principal. Y el plan B de la producción, normalmente lo que hacemos es distribuir a los proveedores de transporte, a los proveedores de materias primas, normalmente, digámoslo así, por algunas compañías que he trabajado, un 60-70% de la operación se concentra en algunos proveedores, en algunos transportadores, y el otro 30% lo organizo en proveedores más pequeños o en transportadores más pequeños y los tenemos como plan B por si el principal llegase a tener fallas. Ese es nuestro modelo de operación. Vale, la siguiente. Bien, entonces, ¿qué ha pasado con el tema de la pandemia? ¿Cómo ha tenido que trabajar las compañías? ¿A qué nos estamos enfrentando en este momento? Entonces, va a comenzar por la izquierda. Acá nos obligaron, o digamos, la pandemia COVID-19, la medida que hemos encontrado es confinamiento. Entonces nos fuimos a trabajo remoto. Y aquí en esta columna de la izquierda estamos ilustrando cómo estamos operando hoy en día. Estos son los usuarios que estamos en trabajo remoto. Y de allí estamos conectándonos a la infraestructura de tecnología, pegando un brinco, conectándonos a nuestros computadores que usualmente utilizamos en el escritorio en la oficina principal. Entonces, desde mi casa o desde mi punto de trabajo remoto, establezco una VPN o establezco una conexión a mi computador que está allá en el escritorio hoy en día en la oficina que está semi vacía, y a través de ahí es que logro ingresar a las aplicaciones y principalmente el problema que hemos detectado es a las carpetas compartidas, principalmente digamos que es donde está el tema de por qué necesito hacer eso, porque a través de ahí, desde este computador es que logro llegar yo a mis carpetas compartidas y pues listo. Ese es el principal esquema con el que hemos trabajado. Uno de los temas que estamos enfrentando en este momento es que si nos obligásemos a ir, si tuviéramos un problema acá en el centro administrativo, en este edificio, en nuestra instalación principal, realmente yo lo analizo que se nos ha vuelto, es como un super rack de comunicaciones. Se nos ha vuelto como el gabinete de comunicaciones de todo el mundo, donde todos tienen que conectarse para poder llegar al data center. Entonces, si digamos, este data center sufre alguna problemática, perdón, este data center no, este centro, este edificio sufre alguna problemática, alguna interrupción, nos tocaría pensar en irnos a un centro alterno de operaciones o conectarnos a un centro alterno de operaciones. Listo. Supongamos que nos toca ir por algún tema a centro alterno de operaciones. Ya no va a poder tener un centro alterno de operaciones donde, digamos, si está dimensionado para 30 personas en un turno, por temas de bioseguridad ya no puedo tener esas 30 personas críticas en el mismo espacio físico a la misma hora. Estamos en problemas por ese detalle. Estamos en problemas porque si lo había dimensionado para 30 funcionarios críticos, ahora solamente, digamos, aquí en el caso colombiano, estamos hablando de que la ocupación normalmente está entre el 30 y el 50%. Entonces, en el cable aplica lo mismo. Aquí no va a tener toda la capacidad, el tema va a tocar pensar en tener otros centros alternos de operaciones satélites. Me va a tocar abrir ese centro alterno de operaciones en centro alterno de operaciones satélite. Y otro problema que estaríamos viviendo es qué pasa si los usuarios tienen problemas de conectividad acá desde sus hogares. Seguramente una de las medidas que estamos tomando es desplaces a las instalaciones principales. Entonces, nuestras instalaciones principales se vuelven un símil a un centro alterno de operaciones. ¿Listo? Entonces, digamos que con la pandemia que hemos examinado, y como vuelvo y le digo, son de los casos que hemos podido analizar en al menos 6, 7 clientes que estamos trabajando hoy en día en Colombia con este tema de continuidad.
Mire por qué se depende de esta sede física, en la problemática que hemos encontrado. Se depende de la sede física por temas de archivos físicos. Ese es un problema bastante serio que hemos detectado. Tengo que ir a la sede física o necesito la sede física porque ahí están los expedientes, ahí están los archivos, ahí está la historia de vida, está el tema de los contratos, etcétera. Y yo necesito ir allá a consultar ese archivo o necesito poner a alguien allá con manos remotas que me lea o que me escanee rápidamente el documento que estoy necesitando. El otro tema es porque se me volvió un gabinete de comunicaciones. Eso es lo que estamos diciendo acá. Las sedes físicas se están reduciendo a lo estrictamente necesario. Ese es un fenómeno. Tenemos algunos 2, 3 clientes en los que hemos visto que tenían 2 o 3 edificios y al verse su personal en trabajo remoto en este momento, han caído en cuenta que esas oficinas o esas instalaciones ya no es necesario, entonces viene la reducción o la eliminación de edificios administrativos, o ya no necesito una oficina para 100 personas, sino para lo estrictamente necesario que yo considero crítico. Entonces eso reafirma que la instalación principal se me está volviendo un centro alterno de operaciones, porque mi estrategia va a estar más orientada a trabajo remoto o trabajo desde casa. Entonces los centros alternos de operaciones que me lo hemos mencionado, vamos a tener que redistribuirlos para poder tener en un momento de contingencia en centros alternos satélites trabajando al tiempo para poder recuperar la normalidad en los tiempos esperados que nos diga el plan de continuidad del negocio. Un problema que se está viviendo y que yo siento que las empresas están cerrando los ojos, y es que los usuarios desde casa nos volvimos en puntos únicos de falla. Tenemos usuarios críticos, tenemos los que saben hacer la tarea, los que tienen conocimiento, los que saben qué cosas son las que hay que mover, y pensemos en un usuario desconectado o con problemas de conectividad. Entonces tenemos que tener un plan B a ese usuario de conectividad, de accesibilidad a los recursos tecnológicos, porque si yo pienso en que de que aquí a que él se dé cuenta que está fallando acá y que tiene que desplazarse a otro sitio para operar, pues seguramente eso le va a sumar a los tiempos y mi recuperación no va a ser tan oportuna. Otra problemática que se está viendo en este momento es el esquema de soporte TI. Claro, TI está acostumbrado a dar soporte a todos los usuarios concentrados en sus oficinas principales y a los usuarios concentrados en sus puntos de atención o puntos de venta. Digamos, ese era nuestro esquema. Tengo N ingenieros en la mesa de ayuda o N personas en la mesa de ayuda para apuntarle allá, y sin embargo, ahora ya estos usuarios están distribuidos y ya mi esquema cambió. El otro tema es que los usuarios están aprendiendo a manejar estas tecnologías colaborativas de compartir documentos, de hacer reuniones como la que estamos yendo acá en este momento, de guardar información en la nube. Está aprendiendo sin un apropiado proceso de capacitación. Estamos sufriendo con eso. Y entonces, pues ahí tenemos unos usuarios analfabetas en las nuevas tecnologías que nos impone hoy el uso, la pandemia nos impone utilizar estas tecnologías para sortear esta situación. Y en la parte productiva, pues necesariamente la velocidad de producción se redujo. Las fábricas no están al 100%, las fábricas igualmente están trabajando por turnos, etcétera, etcétera. Y pues la capacidad de producción ha disminuido y esto se está notando en los tiempos de entrega. Vale, la siguiente lámina, por favor. Bien, entonces, ¿qué es lo que nos está pasando y qué es lo que estaríamos esperando y hacia dónde se están transformando las compañías o qué pasos están dando? Uno, cómo quitarse la dependencia de las sedes administrativas. Cómo quitarse esa dependencia, que esto sea un rack de comunicaciones, un gabinete de comunicaciones, o sea, un repositorio de documentos físicos, que me toque ir allá obligado a consultarlos. Entonces, los retos que tenemos hoy, eliminar la dependencia de las sedes físicas. Definitivamente, para que los usuarios lleguen directamente a Internet y a la nube y puedan trabajar con tecnología, la salida hoy en día es, si tengo aplicaciones que no son orientadas a nube, me toca hacer ese cambio de aplicaciones en nube para mejorar mi capacidad de servicios. La digitalización de documentos es un reto. Normalmente la digitalización de documentos se ha visto que eso se puede hacer con el tiempo, que podemos esperar, que vamos rezagados, etcétera, que tenemos que sacar plata algún día, pero no lo hemos hecho, y ahorita la pandemia está obligando a las compañías a digitalizar de urgencia, pero sin ningún orden. Entonces, seguramente esa digitalización que hace hoy en día realmente va a significar reproceso a futuro, porque los archivos no se están indexando como debiera ser correctamente. ¿Listo? El tema de la alfabetización de los usuarios. Y esta alfabetización de usuarios en el uso de herramientas, en la detección de fallas, en saber si el problema que tengo es acá o es en el data center. Tenemos que tener unos usuarios un poco más alfabetizados, más conocedores de la problemática, y este analfabetismo también toca traducirlo a los ingenieros de que nos dan soporte y a los ingenieros que están en la mesa de ayuda. Ellos también están enfrentando un nuevo escenario
para el cual no están preparados y pues también hay un nivel de analfabetismo allí. Lo que ya hemos hablado, tenemos que definir planes de conectividad a los usuarios críticos, tenemos que definirlos. Aquí digamos, hay una problemática particular, lo he visto en el sector gobierno aquí en Colombia, y es que le dicen, le hemos dado plan de conectividad, le pagamos plan de conectividad, sí, solo si el funcionario es de nómina. Bueno, ¿y cuántos funcionarios son? No, el 20% son de nómina, el 80% son contratistas. Bueno, hay contratistas críticos que no los estoy cubriendo con esos planes de conectividad, plan A y plan B. Dice, no, es que por norma es solamente para funcionarios. Ah, bueno, toca revisar eso y replantear eso porque la operación crítica no está en ese 20%. Seguramente muchas tareas críticas están distribuidas en esos contratistas que hoy no los consideran las políticas de trabajo remoto. Se incrementa la necesidad de manos remotas polifuncionales. Claro, ya no puedo tener en la misma mesa de servicios ni en el data center, allá alrededor del data center, el mismo equipo de trabajo donde tiene una serie de especialistas para atender diferentes problemáticas. No los puedo tener físicamente, sino que me toca tenerlos algunos remotos y otros físicamente. Y esos que van a estar físicamente, prácticamente les va a tocar aprender de todo un poquito. Cómo levanto la red, cómo levanto el sistema operativo, cómo levanto las máquinas virtuales, cómo levanto las aplicaciones, etcétera, porque ya no puedo ir turnándolos. Vaya usted primero y levante esto, luego usted vaya de segundas y levante esto, y usted de terceras. No lo va a poder hacer así porque si no nuestros tiempos de recuperación van a ser castigados. Entonces ahí necesito unas manos más capacitadas, unas manos remotas más polifuncionales. Los agentes de mesa pueden dar un mejor nivel de servicio, incrementar la capacidad respecto a un mejor nivel de servicio para que podamos atender a nuestra población dispersa en sus puntos de trabajo remotos. En la parte de productividad manufacturera, pues hay que incrementar el portafolio de proveedores de materias primas y productos terminados, maquilar inclusive. ¿Por qué? Porque este tema, pues definitivamente cada uno con su capacidad de producción reducida, nos va a tocar tener más proveedores, más puntos de producción para lograr los niveles a los que veníamos acostumbrados. Y lo otro es que estamos viendo es que los tiempos de entrega se han visto afectados. Ya antes de la pandemia uno hacía un pedido y normalmente si era de otro país decía 2, 3 días le entregamos y dice listo, 15 días en temas de tecnología era como una espera normal, 30 días es una espera normal. Sin embargo, cuando ya tomamos todos los temas de aprovisionamiento que hay hoy en día en los diferentes sectores, ya le dicen a uno, bueno, yo hago el pedido y cuando le entrego, fecha abierta, no tenemos la certeza de cuándo le vamos a poder entregar este producto. Usted haga el pedido, pero el riesgo es la fecha de entrega. Entonces, definitivamente, el concepto de cero inventario, las teorías de inventarios de fabricación bajo pedido, toca cambiar y seguramente la industria va a volver al tema de tener proyecciones futuras, de decir, más o menos al año vendo tanto y tener stock de inventarios para poder acortar esos tiempos de respuesta que se están dando el día de hoy. Pasamos a la siguiente. Bien, hemos llegado a las conclusiones. Aquí hemos pactado con Carlos y leyendo una a una. Si quiere, comienza aquí, Carlos. Ok, gracias, Ramiro. Fíjense cómo hemos visto cuáles son la problemática actual y los retos y desafíos con que nuestras organizaciones se pueden encontrar hoy en día. Y pues uno de esos retos tiene que ver con los cambios regulatorios tan constantes, ¿no? Los cambios en las regulaciones y medidas para hacer frente a la pandemia implican constantes cambios en la forma de operar de las organizaciones. Y desde ese punto de vista, pues las organizaciones deben convertirse en organizaciones ágiles para responder frente a esos cambios. Perfecto. La segunda, se incrementa la necesidad de proteger y robustecer las infraestructuras críticas. Llamémoslo especialmente aquí, pues el estudio, el quinto reporte habla de energía y telecomunicaciones. Si bien eso es una necesidad bastante sentida desde hace varios años, con este incremento en la demanda de energía y con este incremento en la demanda de telecomunicaciones, y de acuerdo a lo que nos decía el reporte de que los ciberataques van a estar a la orden del día, se van a incrementar más, pues definitivamente el tema de protección de infraestructuras críticas va a volver casi con una estrategia país para poder garantizar la funcionalidad de todas las organizaciones y todas las empresas. La tercera conclusión, hoy más que nunca debemos pensar primero en el plan B y en el plan C antes que pensar en un plan A. Y aquí tomo una frase de una famosa tenista, Serena Williams, que dice que cuando el plan A no funciona hay que tener un plan B, un plan C y hasta un plan D. La otra situación que estamos viviendo es las mesas de servicio. Las mesas de servicio normalmente se contratan para tenerlas centralizadas en el edificio
y ahora los usuarios están dispersos. Entonces, el esquema de soporte usuario remoto exige transformación de las mesas de servicio. Toca buscar la manera de que mis agentes de mesa más especializados y más cerca de los usuarios que ahora se alejaron, que ya no están concentrados. Entonces, esa es la conclusión. Las mesas de servicio, ahí va a haber un recambio en la forma de que las mesas de servicio presten sus actividades o presten, valga la redundancia, sus servicios a los usuarios. Y la última tiene que ver con la aceleración de la cadena de suministros de bienes, y esto implica necesariamente altos niveles de automatización. Y en entornos como los nuestros, pues esto no es fácil, y pues aquí lo que recomendamos es la adopción de estándares, buenas prácticas, como los que se plantean en ISO 28000, seguridad en la cadena de suministros, o ISO 22313, que ya nos habla de la resiliencia organizacional, para contribuir a orientar a las organizaciones frente a estos grandes desafíos. Y ya para finalizar, una reflexión final de un filósofo austriaco que refleja la situación actual en la cual estamos inmersos, y es cuando ya no podemos cambiar una situación como es este momento, pues tenemos el desafío de cambiarnos a nosotros mismos, de Viktor Frankl. Y con esto ya pues damos por finalizada. Aquí están nuestros datos de contacto. Nuevamente muchas gracias a todos los participantes, y tanto Ramiro como yo estamos aquí para responder las preguntas que han surgido a lo largo de esta presentación. Vale, muchísimas gracias. Al contrario, gracias a ustedes por estar presentes en este evento que sin duda trasciende fronteras. Ramiro y Carlos, vamos a dejar un momento esta pantalla para que la audiencia copie y vea los correos electrónicos de ustedes, por si tiene alguna audiencia, una pregunta más puntual o más especializada, se la haga con mucho gusto en este momento a Carlos y a Ramiro. Ahí están sus correos. Bueno, pues ahora sí, tenemos algunas preguntas de la audiencia, Ramiro, Carlos. Vamos a proyectar nuestra pantalla en este momento para que los vean en este momento en tiempo real. Y miren, te pregunta, amigo Carlos, hablando sobre la pandemia, ¿qué controles COVID o NIST debemos implementar para resiliar la organización? ¿Qué opinan? A ver, digamos que en COVID pues es un marco de gobierno y gestión de las TI, y no hay nada específico enfocado sobre la pregunta, no hay nada específico sobre la pandemia. Sin embargo, en COVID 2019, aquí COVID el bueno, ¿no? El que fue promulgado por ISACA. Sí, es correcto. Un proceso, que es el proceso DS04, que tiene que ver con la gestión de continuidad. Ahí lo que vamos a encontrar es unas prácticas de gestión que nos ayudan a trabajar desde el punto de vista de la continuidad tecnológica, la continuidad de las operaciones en una organización, pero no hay nada específico relacionado con la pandemia. En NIST, pues tenemos diversas normas NIST, ahí tenemos normas de NIST para para gestión de riesgos, para protección de infraestructuras críticas, para continuidad. Entonces podemos acudir a esas normas NIST. Está el NIST Cyber Security Framework, que en la función de respuesta pues nos habla de una serie de controles específicos para recuperar la operación, pero nuevamente ahí no hay nada específico que tenga que ver con la pandemia. Y pues en últimas, pues adoptar las mejores prácticas desde el punto de vista de la mejora, la postura de seguridad digital de las organizaciones, en la cual podemos acudir a esas fuentes. Bien, Ramiro, ¿quieres complementar algo? No, la segunda pregunta me interesa. Claro que sí, vamos a proyectar la segunda para que toda la audiencia la vea. La segunda, amigo Carlos y Ramiro, ¿los planes de continuidad adaptativa que mencionas están considerados en los estándares de continuidad de negocios y consideran que hay... ¿consideran que hay que hacer algunos cambios o estatus estándares? Raúl Gómez les pregunta. Ramiro, no te escuchábamos. Ahora sí, adelante. Ok, bueno, vale, gracias. Bueno, Raúl, muchísimas gracias por la inquietud. Digamos que estándares sobre continuidad del negocio, está la norma ISO 22301 de 2019, que ya habla de resiliencia organizacional y planes de continuidad del negocio. Están las buenas prácticas del Disaster Recovery Institute International, del DRI, y están, digamos, otros reconocidos, las buenas prácticas del Business Continuity Institute.
Digamos que en esas tres, si uno mira esos tres marcos de referencia, el tema de la pandemia está considerado como una amenaza natural, o sea, está considerado como un tema de, así como pueden suceder terremotos, como pueden suceder inundaciones, como pueden suceder, pues, actos de la naturaleza. La pandemia finalmente se clasifica como un acto de la naturaleza, y lo que nos dicen esas prácticas es pilas que los actos de la naturaleza los pueden interrumpir. Entonces es más obligación de nosotros haber entendido y comprendido ese tema y haber considerado que el tema de la pandemia sí era algo bastante realista o muy cercano a las organizaciones. Entonces, ya contestando, digamos, con ese contexto, ya centrándonos en la pregunta de si los marcos de referencia van a cambiar o se van a cambiar, pensaría que van a hacer alguna recomendación, van a hacer algún ajuste, pero no es que vayan a cambiar en el fondo. Porque si nosotros hicimos la tarea juiciosa de construcción de planes de continuidad, debimos haber pensado en algún momento, en la organización que fuera, que podríamos no poder utilizar el edificio donde vamos a trabajar, que el edificio sería inutilizable, bien sea que porque se fue por la energía, por un tema de salud pública que ha sucedido, de temas de sanitarios, de que se dañan las canerías y toca desocupar edificios o el vecindario inclusive. Entonces, en algún plan de continuidad del negocio, los que hayamos construido, si consideramos que no podíamos utilizar el tema de las instalaciones, estamos considerando implícitamente el tema de que no podíamos trabajar juntos, ¿cierto? Entonces, ahorita lo que se le va a agregar es, listo, considere eso, pero agréguele todas las medidas de bioseguridad. Agréguele todas las medidas de bioseguridad. Entonces, bioseguridad para ir a los centros alternos de operaciones. Bioseguridad para que los equipos de respuesta se encuentran y reconstruyan la empresa. Pero digamos que yo en el fondo pienso que los marcos no van a cambiar mucho. Seguramente van a hacer alguna precisión, algún ajuste. Considere esto porque esto ya es en día hoy una realidad muy fuerte y seguramente que hay que hacer vías, que hay que definir estrategias, que hay que definir estrategias a las personas, que hay que definir estrategias a las instalaciones, que hay que definir estrategia a los datos, al procesamiento. Las prácticas van a ser muy, muy similares. Simplemente ahora le digo es, tengan cuidado con el tema de la bioseguridad. Perfecto, pues estamos ya sobre el tiempo. Ramiro, Carlos, muchas gracias por estar con nosotros en este evento de ISACA que trasciende fronteras. Un segundo, Sergio, un segundito antes de terminar. Sí. Por acá hay una acotación de algún compañero que no sé, Venga. no sé quién la está haciendo, pero muy válido el aporte y muchas gracias. Nos mencionas que en la última versión de RIX IT, que acaba de salir recientemente, se considera como escenario de riesgo el escenario de pandemia. Entonces es válido considerar, ahí tendríamos que irnos a esa fuente adicional, el complemento de COVID, desde del marco de RIX IT, donde podemos encontrar ese escenario de riesgo. Ese documento es lo que nos habla de escenarios de riesgo precisamente. Sí, bueno, muchas gracias nuevamente y un saludo para todos. Gracias. Sí, gracias a la audiencia muy participativa, gracias por esos apuntes. Ramiro, Carlos, nos vemos en la siguiente oportunidad. Perfecto, muchísimas gracias. Gracias, Ramiro. A ustedes. Buena tarde, noche a todos. Buena tarde, buena noche. Y bueno, pues ahí están Ramiro Merchán, socio director de infraestructuras seguras, y Carlos Villamizar, director de operaciones de Global Suite en Bogotá, Colombia. Los invitamos a continuar en nuestras sesiones. La siguiente es Resiliencia y Cibernética, una alianza estratégica impartida por Timothée Graciani, director de Capresiliencia en Santo Domingo, República Dominicana. Nos vemos en la siguiente charla. Perfecto.